Cualquier duda que tengan, me dicen. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con la parte de derivadas. Vamos a trabajar las derivadas directas de funciones trigonométricas con sus inversas. Vamos a ver lo que es la derivada de una función compuesta. Entonces, si a alguien todavía no le ha quedado claro cómo calcular este tipo de derivadas, entonces espero que ya hoy sí les quede claro. Y vamos a empezar a ver ya lo que son derivadas de orden superior y derivación implícita. La parte de recta tangente y derivación logarítmica la veríamos la próxima semana con algún otro tema. ¿Ok? Entonces hoy espero terminar con derivación implícita. Si no me diera tiempo, yo espero que sí, entonces seguiría la... Después les haría la grabación de lo que quede pendiente, pero yo espero que sí nos dé tiempo de terminar todo. ¿Ok? Entonces, aquí nada más lo que hice fue colocar como la tabla con las reglas de las derivadas. Entonces, recordemos la derivada de una constante, siempre cero. La derivada de una polinomial, recuerden que es bajo el exponente, mantengo la variable y al exponente le resto 1. La derivada de a a la x siempre va a ser a a la x por logaritmo natural de a. La de e a la x queda igual. La del logaritmo en base a de x, su derivada es 1 sobre x por logaritmo natural de a. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Si yo tengo una constante por una función, si yo quiero derivar eso, puedo dejar fuera la constante y derivo la función. La derivada de sen de x es coseno de x, ya aquí empezamos con las trigonométricas. La derivada de coseno de x es menos sen de x. La de tangente es secante al cuadrado de x. La de secante de x es secante por tangente. La de cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Ok? Y la de cotangente es menos cosecante al cuadrado de x. Entonces, vean que así como están, solo están evaluadas en el valor x, en una sola variable. O sea, su función es la función x, y igual a x, por decirlo de cierta forma. Ahora, vamos a empezar a trabajar las funciones compuestas. Entonces, dentro de los argumentos que podemos ver acá, no solo va a estar x, sino que ese argumento ahora va a estar formado por una función. ¿Cuál función? Bueno, puede ser de cualquier tipo, de todas las que están acá. Entonces, ahí va a cambiar un poquito la forma en la que vamos a derivar. Aquí nada más les recuerdo, estos que están en este otro color, si tengo que derivar la suma o resta de función, puedo derivarlas cada una por aparte y sigue manteniéndose la suma o la resta. Cuando tengo que derivar un producto de funciones, vi algunos errores de las consultas que me hicieron después del examen, que cuando yo voy a derivar dos funciones que se están multiplicando, se les olvidó a algunos y lo que hicieron fue derivar la función primera y le multiplicaron la derivada de la segunda función y listo. Pero recuerden que cuando tengo un producto de dos funciones, si necesito derivarlo, debo aplicar la regla de el producto en derivadas. ¿En qué consistía eso? Tomo la primera función y la derivo. Y le multiplico la segunda función así tal cual, sin derivar. Le sumo ahora la primera función sin derivar y le multiplico la derivada de la segunda función. Y lo que me quede, lo simplifico un poquito y listo. Lo mismo pasó con el cociente. No es solo derivar la de arriba y la de abajo. Y listo, no. Es aplicar la regla del cociente. Derivo la de arriba, le multiplico la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, y eso todo queda en el numerador. Y luego todo eso tengo que dividirlo entre la función que está en el denominador y elevarla al cuadrado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos estas reglas, ¿ok? Entonces, estamos bien con esta parte de derivadas básicas. Sí, profe. De mi lado, sí. Sí, profe. Ok. Si a alguien todavía no les queda claro y necesitan tal vez reforzar algo, sin pena me pueden preguntar
por privado y en algún momento de la semana nos podríamos conectar en caso de algún nodo en específico. ¿Okay? Lo importante es que aprendan a derivar y recuerden que para los exámenes, tal vez algunos lo vieron muy difícil, tal vez para otros no, pero sí son de mucho cuidado. Yo les decía al inicio que yo no puedo solo enfocarme en ejercicios de ese tipo, porque en realidad para que ustedes apliquen ese examen, o al menos en el tipo en el que se elabora, sí tienen que saber bien cuáles son los procedimientos que se aplican, porque se trabaja mucho con constantes, o si cambia un poquito el enunciado, pero la idea es que ustedes sepan en un ejercicio común y corriente cómo resolverlo, porque el procedimiento que se le aplica es el mismo. Y si no saben resolverlo desde el más básico, digamos, entender uno, que ya le cambian, a donde antes veíamos números por otras letras, entonces ahí es donde tal vez sube el nivel de dificultad. El examen sí estaba un poquito, eh, el nivel de dificultad era un poquito elevado en el sentido de la redacción de los ítems. No sé si lograron ver la diferencia entre los de semestres anteriores con el que aplicaron la semana pasada. Tal vez el interpretar la pregunta era lo que se dificultaba, porque los ejercicios en el fondo eran hacer cosas muy parecidas a los de los otros parciales. No sé si ustedes lo vieron así. ¿Qué opinan? ¿Cuál fue, digamos, la dificultad que tuvieron en ese examen? ¿O qué fue lo que más les costó? Pues sí, yo sentí como que había como más trampilla a la hora de leer el ejercicio. Digamos, si uno no lo entendía bien, pues ya se tendría más posibilidad de equivocarse, digamos. Ujú. No sé si los demás opinan lo mismo. Igual, si ustedes creen, recuerden que lo importante, pues, de los talleres es que ustedes se sientan cómodos y que también sientan que están aprendiendo. Entonces, ustedes, bueno, ya en algún momento les hice la consulta por privado, bueno, en el chat de WhatsApp, y me dijeron que podía seguir con la misma metodología o la misma forma de ir trabajando los temas. Pero si creen que sienten necesario cambiarlo un poquito, ustedes me indican y yo lo voy a considerar. ¿Ok? Igual sí me interesa ver todos los contenidos casi que desde cero, porque casi que a veces vienen al taller y tal vez no les había quedado muy claro las cosas de las clases. Pero entonces no sientan pena en escribirme por privado o decirme por acá eh, si les gustaría como ver otro tipo de ejercicios en la solución durante los talleres. ¿Está bien? ¿Está bien, Ok, profe? listo. Ahora sí, vamos a agregar unas derivadas nuevas, que son las derivadas de las funciones trigonométricas, pero sus inversas. Entonces, aquí igual son otras reglas que tenemos que aprender. Si tengo que derivar la función arcoseno de x, su derivada, ópale, esto lo actualicé mal. Vamos a ver, voy a dejar de compartir para corregir esta tabla. Voy a poner en pausa la grabación. Aquí tenemos la derivada de la función arcoseno, sería 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? La de arcocoseno sería menos 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, vean que esta es la inversa de la función seno y esta es la de la inversa de la arcocoseno. Recuerden que en algún momento les dije que las que tenían coseno eran negativas o tenían un menos delante. Entonces, vean acá, estas dos pues son idénticas, la diferencia es que la que tiene el coseno pues tiene el menos delante, ¿ok? La de arcotangente, vean que es 1 sobre 1 más x a la 2. Y vean la de arco cotangente. Vean lo que tiene co, es la que es igual a la anterior, pero la diferencia es que tiene un menos delante. ¿Okay? La de arco secante es esta de acá. Y la arco cosecante, vean que es esta, pero con un menos delante. Entonces, aquí, para aprendernos estas derivadas, en caso de que vayan a aprenderlas, que les sugiero que vayan haciéndolo,
para cuando lleguemos a la parte de integrales. Vean que pueden aprenderse la de arco seno, arco tangente y arco secante. Porque la de arco coseno es la misma de esta, pero con un menos. Arco cotangente es la misma de la arco tangente, pero con un menos. Y la de arco cosecante es la misma de la arco secante, pero con un menos. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente es ver esas derivadas de funciones trigonométricas inversas. Ahora, vean que aquí, como aquí hay una X, vean que este es el argumento de la función. El argumento es el que se coloca acá. Siempre. Porque tal vez en el momento en que veamos regla de la cadena, se nos dificulta ver por qué ya no un X y tengo que poner otra cosa. Pero es que lo que yo siempre estoy poniendo aquí son los argumentos. Los X de aquí, vean que es el argumento. Entonces, en el momento en que después tal vez tengamos sen de X, ya aquí no iría un X, porque el argumento no es el X, es sen de X. ¿Ok? Entonces, lo que está en el argumento es lo que se coloca en la tablita. Bueno, en la derivada. ¿Ok? Entonces, ahorita lo vamos a analizar. Entonces, esa sería la tablita de las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Eso quiere decir que en el Genially tengo que actualizar este documento porque esta tabla también está mal, porque tenía la anterior. Entonces, ahora lo actualizo. Ok. Vamos ahora sí a ver regla de la cadena. La regla de la cadena la tenemos que aplicar en el caso en que ya la función no sea solo una la que esté involucrada, sino una composición de funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una función evaluada dentro de la otra. Entonces vean que aquí g de x está evaluada en la función f. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a derivar esas funciones compuestas? Bueno, vamos siempre derivando de afuera hacia adentro. Entonces, ¿cuál es la función más inmediata acá? Vean que si quiero derivar esto, pues la que está afuera es f. Vean que la función que tenemos fuera es la función f. Entonces, primero yo voy a derivar. Aquí estaría la derivada de f. Tengo que dejarle evaluada en la función g. Y luego le multiplico la derivada de ¿cuál es la otra función? Bueno, la que está adentro. Sería la derivada de g. Entonces, vamos a ver esto que está acá. Dice, se deriva la función f manteniendo su argumento g de x intacto. Y luego se multiplica por la derivada de la función g. ¿Ok? Y si g tiene otra adentro, pues se deja g derivada con su argumento. Y se le multiplica la derivada de su argumento. Y así hasta terminar con todas las funciones que estén involucradas en esa función general. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir haciendo estas derivadas de estas funciones que están acá. Entonces, alguien que me diga cuáles son las funciones que están involucradas en f de x. Logaritmo natural y la tangente. Logaritmo natural y vean que tangente ahora está evaluada en el logaritmo natural. Entonces, ahí es donde tenemos que aplicar regla de la cadena. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de esta función? Vean qué sería. Y aquí tenemos que tener muy a mano las derivadas de cada una de ellas. Vean que tengo que empezar de afuera hacia adentro. Entonces, ¿cuál sería la derivada del logaritmo natural? Empezaría por aquí. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? De x. 1 sobre x. Es 1 sobre x. ¿Ok? Si yo voy a derivar esto, es 1 sobre x. En este caso, pues sería 1 sobre, pero ¿quién es x en este caso? La tangente de x. Tangente de x. ¿Ok? Entonces vean ahí es donde está la diferencia entre las anteriores y las compuestas. Ya mi argumento no es solo x, sino que es otra función. Listo, ya la derivé. Ya derivé el logaritmo natural. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Le multiplico y voy a ir derivando todas las funciones que van a ir estando dentro.
Entonces, ¿cuál seguiría por derivar? La tangente, La tangente. Entonces, ¿cuál es la derivada de tangente de X? Secante al cuadrado era. Secante al cuadrado de. ¿Y qué debo escribir acá? El argumento, pero de la tangente. Entonces, aquí sería de X. Sí. Y bueno, si yo voy a hacer muy formal y voy a hacer todos los pasos por. ¿Y qué me queda aquí por derivar? X, X, ¿cuál es la derivada de X? 1. 1. Pero este paso a veces nos lo saltamos porque la derivada tangente de X ya es una de las reglas directas. Entonces, pues siempre va a quedar así porque el argumento es una lineal. Entonces siempre quedaría la constante. ¿Ok? Listo. Pues ya luego lo que nos quedaría pues simplemente es simplificar todo eso que está acá. Entonces, recuerden que aquí es como si hubiera una multiplicación con fracciones. Ahí vamos a ver porque esto me quedó así. Esto es como para que vean cómo se simplifica. Secante al cuadrado de X sobre, voy a poner el 1 para que sea más evidente porque va a quedar esa operación. Ya este 1 lo voy a quitar. 1 por secante de X es, bueno, 1 por secante al cuadrado de X es secante al cuadrado. Secante al cuadrado de X. Sobre tangente por 1 es tangente. ¿Ok? Esto se podría simplificar un poco más si yo hago el cambio de secante, que es 1 entre coseno, y tangente es seno entre coseno, y hago medios con medios, extremos con extremos, y listo. Pero voy a dejarlo hasta ahí. No hace falta seguir simplificándolo más. ¿Estamos bien? Sí. Voy a quitar esto. Listo. Vamos con la otra que está abajo. ¿Cuál derivada debería utilizar acá? ¿Cuál de las reglas? La Copio la exponencial. tablita. La exponencial, sí. Es que la tablita es muy grande. Vamos a ver. Voy a tratar de colocar por lo menos las que a veces cuesta un poquito más aprender. Vamos a ver. Voy a copiarla y la voy a copiar chiquitito, tal vez ahí abajo. Vamos a ver. Voy a copiarla aquí. Y voy a hacerla más chiquitita. Como para que la tengan aquí a la vista. Vean que esta es algo, un número elevado a una función. Entonces recuerden que sería esta de acá, a la x, que es exponencial. Entonces, vean que la derivada era S a la x tal cual está. Entonces es 4 a la tangente de x. ¿Sí? Por logaritmo natural de la base, y ahí es 4. Entonces vean que ya derivé el 4, que es el exponencial. ¿Qué me falta derivar? El tan de X. El tangente de x. Entonces le multiplico su derivada. ¿Cuál es la derivada de tangente? Secante al cuadrado. Vean que tangente es secante al cuadrado de x. Vamos a ver, alguien me escribe al chat. Me confunde la 4 y la 5 de las reglas. La 4 y la 5 de estas derivadas. O de las inversas. 1, 2, 3. 4 y 5 serían estas. Son esas. Ok. Serían estas dos. Si yo voy a derivar e a la x, su derivada sigue siendo ella misma. ¿Ok? Y la derivada de logaritmo
en base a de x, recuerden que a siempre es una constante. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que derivar el logaritmo en base 2 de x, su derivada sería 1 sobre el argumento por el logaritmo natural de ese valor de la base. Entonces, es aplicar la regla. ¿Ok? No sé si esa era la duda que tenías. Esta de acá, si ustedes me dicen, pero es que esto es lo mismo que esto, sí. ¿Ok? Pues esto sería, es de este tipo. Vean qué es lo que me queda. Si yo derivo esto, pues ustedes dicen, pero es que es una constante. Entonces sí, me va a quedar esto. Pero particularmente, aquí me queda e a la x por logaritmo natural de e. Y recuerden que esto es 1. Por eso ya es una regla establecida que si voy a derivar e a la x, es e a la x. ¿Ok? Para no estar haciendo sus cálculos, si al final yo sé que eso me va a quedar un 1, entonces me queda la misma función. Entonces, las dos son exponenciales, sí, pero particularmente con esta, el logaritmo natural de e es 1, por eso queda así. ¿Ok? Entonces, ahí sería seguir bien esas reglas. Ok, vamos a continuar. Vamos con esto. Por secante al cuadrado de x. Y listo, ¿verdad? Ahí quedaría ese ejercicio. Sería básicamente solo hacer eso. Ok, vamos a hacer esta otra. Vean esta cómo se hace. Esta cambia un poquito. ¿Cuál es la función que ustedes ven primero acá? El seno. El seno. Ok, levanten la mano los que ven primero como la función seno. Bueno, sería también la exponencial del 4 también. Ok, vamos a ver. Creo que primero es la exponencial. La que está ahí, como el 4 está en el exponente, confundimos con la palabra exponencial, pero es polinomial. Entonces, para que les quede un poquito más claro, esto es lo mismo que tener el sen de x elevado a la 4. Pero como el 4 también se puede poner como dentro de, delante del argumento, uno lo confunde y piensa que primero se hace el sen, pero es eso. Entonces, el que está afuera es ese 4. Entonces, cuando ya yo voy a aplicar su derivada, vean que sería h' de x sería aplicar la polinomial, que esa es, bajo el exponente, dejo la función y le quito 1 al exponente, entonces me queda a la 3. Entonces vean que el primer paso siempre sería, en este tipo de funciones trigonométricas con exponentes, es primero el exponente y luego la trigonométrica. Entonces vean que aquí yo ya derivé la parte polinomial, solo me queda la derivada de sen de x. Entonces la derivada de sen de x es coseno de x. Aquí está. Y listo. ¿Está bien? Y ahí quedaría. Sí. Vamos bien. Vamos con esta otra. Ok, si tienen dudas me preguntan. Bueno, ahí se va a copiar esto, nada más lo quitamos. Vamos a derivar R. Entonces vean acá, ¿cuál es la función que ven primero? El exponente de 5. Exacto, vean que ya ahora sí, tal vez ya ahora es más evidente que primero debe estar el 5. Porque esto es lo mismo que tener tangente de los paréntesis, tangente de esa expresión, y todo eso está elevado a la 5.
A ver aquí. Ok, entonces vean que el primero que está es el 5, entonces para derivar tengo que empezar por ahí. Entonces ahora sí. ¿Cuál es la derivada de R? ¿Me ayudan? 5 por lo que está en paréntesis cuadrados a la 4. Exacto, bajo el 5 me queda esto mismo, pero ahora con un exponente menos, se le resto 1 a 5 y me quedaría 4. ¿Ok? Entonces vean que esa apenas es la del 5. Esto. Ahora, ¿qué seguiría? La derivada Sí. de la tangente. Exacto. Vean que entre esta voy de afuera hacia adentro. Seguiría la de la tangente. Entonces, la de la tangente, ¿cuál era? Secante al cuadrado. Secante al cuadrado. ¿Ok? Ahí estaría. Entonces le multiplico. Secante al cuadrado, recuerden que es del argumento de la tangente. El argumento, vean que es este. Ya no es X, ahora este es el nuevo argumento. Listo. Por. Ahora, ¿qué tengo que derivar? Lo que está dentro del paréntesis. Esto. Y eso es una suma. Entonces, la derivada de eso debe quedar en paréntesis. Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la x? E a la X. E a la X. E a la x. Entonces, vean que ya toda esta, como es una suma, debe quedar dentro de un solo paréntesis. E a la x. Más, ¿y cuál es la derivada de la otra? 18x a la 5. 18x a la 5. Vean que baja el 6, debe multiplicar el 3. 6 por 3, 18. Y al 6 le resto 1. Me queda x a la 5. Y listo. Ya terminé de derivar. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda con un ejercicio del examen que tuviera que ver con regla de la cadena? Si gusta, en el transcurso de que desarrollemos esos ejercicios, me lo puede enviar y lo podemos resolver, si alguien todavía no me ha preguntado. Ya varios me han escrito, pero si alguien todavía tiene dudas, me puede decir. ¿Ok? Vamos con este otro. Entonces, ¿cómo quedaría esta? Vamos a ver. ¿Cuál tengo que empezar a derivar? ¿Con cuál empiezo? Cosecante. Con cosecante. Entonces, ¿cuál es la derivada de cosecante? Vean qué es. Menos, voy a hacerlo así. Si fuera evaluada solo en el valor x, digamos, la función que tengo aquí en cosecante sería menos cosecante de x por cotangente de x. Pero vean que en cosecante, aquí está evaluado x, por eso debe quedar el x. ¿Ok? Pero aquí no tengo x. ¿Qué tengo? Todo esto. Entonces, lo que queda aquí dentro debe ser ese argumento. ¿Ok? Vean que apenas esta es la parte de cosecante. Bueno, ya la hicimos. ¿Cuál sigue? El logaritmo en base 3. Logaritmo, ok, base 3. Entonces, le multiplico esa derivada. Es esta que está acá. Vean que esta es 1 sobre x. ¿Quién es el x del logaritmo? De X. Coseno de x por logaritmo natural de 3. 3, que es la base del logaritmo. Listo, ya derivé el logaritmo. Ok, ya derivé el logaritmo. ¿Qué me queda? La derivada del coseno. La derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Entonces vean que el argumento del coseno es x, por eso aquí debe quedar su mismo argumento. Y listo. Sí.
Y vamos con esta otra. ¿Qué debo hacer para derivar esa? Primero aplicar la de la raíz. Exacto. Antes de derivarla debo transformarla. Sí. ¿Cómo la transformamos? Esto era igual a ¿quién? 1 entre la- 2 raíz de x y x sería el seno, bueno, lo que está dentro de la raíz. Ok, sí. Sería sen de 1 menos 2x y eso debe estar elevado a la 1/2. Porque recuerden que en las tablas no tenemos derivadas de raíces. Esas las transformamos a exponente. ¿Ok? Entonces, esa sería la función en realidad que tendría que derivar. Entonces, ¿cuál sería esa derivada? ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Bajar ese 1/2 y restarle 1. Bajamos el 1/2. Mantenemos sen de 1 menos 2x. Y ahora al exponente 1/2 le resto 1 y eso nos da menos 1/2. Menos 1/2. Ajá, ya derivé eso por la derivada de quién. Ya derivé lo del 1/2. De seno. Sigue la derivada de sen. Entonces ya hice esta, ahora voy con sen. La derivada de sen es Coseno. coseno. Y me queda coseno de quién. De 1 menos 2x. Del argumento de seno sería 1 menos 2x. Listo. Y a esto le multiplico la derivada de quién. Sería menos 2 en este caso porque la derivada de una lineal es la pendiente. Exacto. Y la derivada de 1 es 0. Entonces esto es 0. La derivada de 1 es 0. Y la de la otra es 2. Entonces eso sería menos 2. Ya en resumen. Sí. Vean que este se puede transformar todavía un poquito más. Creo que en la que venía en el examen era para transformarlo un poquito más cuando el exponente estaba negativo. Si el exponente está negativo, ¿qué debía quedarnos? Esto ya no nos queda arriba. Ahora quedaría abajo. Debe quedar abajo, entonces. Debería quedar algo así. Debe quedar abajo, pero ahora el exponente positivo. Ahí tengo que escribirlo todo. Bueno, voy a escribirlo en de 1 menos 2x a la 1/2 porque ya lo bajé. Que esto es lo mismo si yo lo veo como si eso fuera la raíz cuadrada de esa expresión. Esto bien puede ser, como es 1/2, el índice es 2. Entonces así quedaba simplificado. El sen de 1 menos 2x. Así si lo simplifico más. Este menos 2 lo puedo multiplicar con el 1/2 y esto sería menos 1. Entonces, ya totalmente simplificado. A ver. Quedaría así. Así. Está bien. 1/2 por menos 2 es menos 1. Eso sería lo del numerador. Y abajo esto se transforma. Así. Entonces, cualquiera de estas tres representaciones es correcta. Pues ya en el examen todo depende de la forma que venga. Si está totalmente simplificado o si no. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Sí o no? Es que me pareció escuchar que alguien dijo que no, pero no sé si fue que escuché mal. No, profe, que sí. Está Ah, bien. ok. Ok, listo. Vamos con esta otra de acá.
Vamos ahora a derivar esta otra función. Dice que A y B son constantes, o sea, son números cualquiera. Entonces, vamos a calcular su derivada. Entonces, ¿qué tengo que empezar a derivar? El exponente 3 de la tangente. El exponente de la tangente. Entonces, voy a transformarla primero para que vean que siempre que el exponente está con la función trigonométrica, vamos a empezar por ahí, ya como para irlo generalizando. Entonces, recuerden que es que este 3 está elevado a toda esta tangente. Entonces, baja el 3, le multiplico ahora la tangente y todo lo que está ahí, pero con exponente 2. Le quito 1 a ese 3 que está ahí. Sí. Si alguien se pierde, me avisa. Vean que apenas hice esto. ¿Qué sigue? La derivada de La tangente. tangente. Exactamente. Es tangente. Esa es secante al cuadrado del argumento. Entonces sería secante al cuadrado del argumento. Y ven que el argumento es esto que está acá. Listo. Ponerlo así. Y luego, ¿qué tengo que derivar? El exponente del seno. Exacto, ven que tengo la trigonométrica, pero tiene exponente, entonces inicio con el exponente. Entonces eso es 2 por sen de 4ax más b. Vean que queda así porque le queda un exponente 1. Bajo el 2 y si le resto 1 me queda 2, me queda sen a la 1, que es esto mismo. Sí. Ya derivé el 2, la parte del exponente. ¿Qué sigue? Derivar el seno. Derivamos el seno. La derivada de seno es Coseno. coseno y escribimos el argumento. 4ax más b. ¿Ok? Vean que ya no tengo que copiar el 2 porque el 2 era para irlo derivando. Ahora voy derivando sen de esto. Listo, ya derivé el sen. ¿Qué sigue? La derivada de 4ax más b. Exacto. Entonces, recuerden que a y b son constantes. Entonces, ¿cuál es la derivada de 4a por x? 4A, profe. 4a porque 4 con a es una constante. ¿Y la derivada de b? 0. 0 porque b es una constante. Pero no hace falta indicar. ¿Ok? Y esa sería la derivada de esta función. ¿Está bien? Vean que hay que tener mucho cuidado en el orden en el que se va derivando, porque si no, si derivamos algo mal, nos vamos a brincar una de las funciones que están en la composición, entonces, pues vamos a tener mal el ejercicio. ¿Ok? Y vamos a ver. Hagan ustedes esta de acá y me la envían por WhatsApp. La pueden enviar al grupo o me la pueden enviar a mí. Esta de acá, por favor. Ok, la mayoría lo tuvo bueno el ejercicio, 2 personas me dieron la respuesta simplificada, entonces voy a simplificarlo al final para que vean cómo queda. Como 3 personas se les olvidó derivar sen, ¿ok? Todo estaba bien, pero se brincaron el sen, porque a veces, ahorita van a ver, cuando ya yo derivo el 2,
Bajo aquí, se me olvida que estaba el sen y sigo con el logaritmo. Entonces, ya vamos a hacer la solución. Con respecto a lo que les corregía a algunos, si después de esta explicación todavía no les queda claro, me pueden decir. ¿Ok? Entonces, voy a derivar G. Quedaría de la siguiente forma. Vean que debo empezar porque aquí tengo una exponencial, a la x, a la todo esto. Entonces, algunos me dejaron botados por ahí el logaritmo. Vean que la derivada de a la x es a la x y debo multiplicarle el logaritmo natural de la base. Algunos me dejaron eso perdido y lo demás lo hicieron bien. Ok, entonces, aquí quedaría el mismo a la sen al cuadrado del logaritmo natural de x más 1. Entonces, esa vean que apenas es la parte a la x, y a eso debo multiplicarle el logaritmo natural de la base, o sea, de 5. ¿Ok? Que eso fue lo que algunos omitieron. Listo. Vean que ya derivé la parte de 5 a la algo. Sigo con la derivada de la de arriba. Aquí todos hicieron esta parte bien. Solo que algunos pusieron el 2 donde no debían. Donde no debían. Vamos a ver. Dice, vean que la idea es bajar el 2. Y ahora me queda el sen de lo que está dentro. Bajo el 2 me queda el sen elevado a la 1. Por eso me queda solamente así. Del logaritmo natural de x más 1. ¿Ok? Entonces, ya ahí estaría derivando esa parte. El 2. Listo. Algunos me escribieron esto, pero el 2 lo pusieron dentro del logaritmo. Pero vean que yo no lo puedo poner aquí porque estoy alterando el argumento. La idea es bajarlo y escribo lo que queda. ¿Ok? Entonces, si a esas dos personas que les corregí eso no les ha quedado claro, luego me pregunto. Listo, vean que ya derivé la parte del 2. Y aquí fue donde poquitos dejaron perdida la derivada de sen. Vean que ¿quién sigue? No sigue derivar este. Todavía me falta sen. Entonces, voy a seguir con el sen. ¿Cuál es la derivada de sen? Es coseno del argumento. Entonces sería cos de logaritmo natural de x más 1. Por, vean que ya derivé sen. Sigue la derivada del logaritmo natural del argumento. Recuerden que eso es fracción, porque esto es 1 sobre el argumento. Y luego a la par, tengo que multiplicar la derivada del argumento, o sea, de x más 1. La derivada de eso es 1. Entonces, algunos no lo ponían, y eso está bien porque uno lo omite y solo me da 1. Y alguien me dijo, sí, esto no va a alterar en nada esta multiplicación, porque estoy multiplicando por 1. Si fuera menos 1, sí hay que indicarlo, porque este es un menos, entonces sí va a alterar esto. ¿Ok? Pero como aquí me queda 1, no hace falta indicarlo. Ahora, alguien me preguntó que por qué no se ponía la X. Todo lo hizo bien, pero como que tenía duda de por qué no se ponía la X. Porque lo que escribimos aquí es la derivada de esta expresión. Entonces, no tengo que poner X, sino su derivada. Ven que su derivada es 1. Si yo hago todo el procedimiento, esto es la derivada de X, que es 1, más, y la derivada de 1, que es una constante, es 0. Entonces, en el fondo, 1 más 0 es 1. Queda igual. O queda lo mismo si lo dejo así. Y listo. Esto es sin simplificar. ¿Cómo quedaría simplificado? Vean que, no sé si pueden notar, todo esto yo siempre lo mantuve como en la parte del numerador. Hasta que llegué aquí y tengo un numerador y un denominador. Entonces, eso es como si yo tuviera una multiplicación de fracciones. Y usted dice, ¿pero cuál fracción? Si yo no ahí yo no veo fracciones. La fracción es la siguiente, vean qué sería.
esto sobre 1. Tal vez no es muy evidente, pero recuerden que bajo de una fracción eso es 1. Entonces, si alguien, que fueron un poquito los que me dieron la simplificación, que no hacía falta indicarla, pero igual la hicieron bien. Cuando yo hago la simplificación de toda esa expresión, lo que queda en el numerador yo lo puedo reescribir. Por ejemplo, esto es un número, entonces lo usual es escribir el número delante. Pero si lo dejaban ahí también estaba bien. Sería, vean qué es, la multiplicación de fracciones se hace en línea recta. Multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, en el fondo, vean que queda todo esto por 1, sigue siendo eso mismo. Entonces, eso queda aquí arriba. Y abajo queda 1 por x más 1, queda x más 1. ¿Ok? Entonces, al final, si daban la respuesta simplificada, podía ser así, o con estas constantes, 2 logaritmo natural de 5 delante, la forma en que ustedes quisieran ordenar. Pero aquí la respuesta está bien, ¿ok? Incluso con ello. Entonces, ¿les quedó claro? ¿O alguien todavía tiene dudas? A mí, claro, profe. ¿Todo claro? Clarísimo, profe. Profe, disculpa, es que yo entré tarde. Este ejercicio se lo tengo que mandar al WhatsApp. Sí, si puedes hacerlo, me lo envías. Voy a quitar esto y voy a agregar otro. Aquí. Listo. Entonces vean que está más como ir identificando esas funciones. Tal vez yo siento que la dificultad es a la hora de simplificar si se va a hacer, porque a veces queda tanta información aquí que no sabemos ni por dónde empezar. Pero si seguimos el orden, cuando vamos derivando todo, yo siento que no vamos a tener problemas. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a pasar lista. Ok, entonces dice, tengo la función g, que es esta que está acá. F es una función derivable en todo R. Y dice que f' evaluada en 1 es 2. Tengo que determinar la primera derivada de g evaluada en 0. Entonces, ¿qué hacemos primero? Derivar G, profe. Derivar F. Ok. Sí, digamos, derivar g, pues sería empezar a derivar f. Entonces, digamos, lo ideal es decir, voy a empezar a derivar la función g. Porque me piden g, la derivada de g evaluada en 0. Entonces, primero determino la derivada y luego la evalúo. Ok, entonces, ¿cómo tendría que derivar esta función? ¿Qué tendría que hacer? Vean que es una Pues, función evaluada en otra. igual como la regla de la cadena, profe. Exactamente. ¿Con cuál F' empiezo? de lo de adentro y después derivo lo que está dentro de F. Exactamente. Vean que sería derivar f, yo solo sé que es derivable, no sé quién es, entonces indico que es la derivada. Queda evaluada en esa expresión y aplicando regla de la cadena, pues vean que aquí ya derivé f. Me falta derivar lo que está dentro. Lo que está dentro es un cociente, entonces hay que aplicar la regla del cociente. La de abajo era la más fácil, ¿verdad? Porque queda el denominador elevado al cuadrado. Y arriba queda la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. ¿Ok? Entonces, la derivada de la de arriba, ¿quién es? 2x. 2x. Por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. ¿Cuál es la derivada de la de abajo? 1. 1. Y listo, ya tengo la primera derivada. ¿Ahora qué hago? No hace falta simplificarla. Así está bien. ¿Qué hacemos? Hay que sustituir un 0.
evalúo el valor 0 en la función primera derivada. Entonces, eso significa que en lugar de x, todo lo que tiene x es un 0. Todo, y vamos a ver. 2 por 0, eso es 0. 0 más 1. Vean que son muy importantes todos los paréntesis que están ahí para que no me altere el final del resultado. Y al final, bueno, aquí puede que salgan fáciles las simplificaciones, pero a veces uno se asusta viendo tanta información. Entonces, ustedes simplemente, bueno, lo que está aquí dentro, vean que es 0 a la 2 más 1. 0 a la 2 más 1 sobre 0 más 1. Y eso da 1. Entonces me está quedando en esa primera parte f' evaluada en 1. Y voy con esta otra parte. Sería fracción 2 por 0. Voy a escribirlo todo así como está para que no tengan que detenerse a ir haciendo los cálculos y luego a veces uno falla. Entonces lo pueden hacer todo de una vez así. A veces pues es más fácil hacerlos a mano, pero bueno, vamos a hacerlos así. 0 a la 2 más 1 por 1 sobre 0 más 1 a la 2. Y eso nos da menos 1. ¿Ok? Entonces, esto es menos 1 por menos 1. Ahora sí, ¿cuánto es f' evaluada en 1? ¿Cuánto me da? 2, entonces. Aquí ya me lo dicen, pero si no, puede ser que en el GAP o en los exámenes lo que aparece es tal vez la gráfica de la primera derivada y yo puedo ver cuál es la imagen de 1 en esa gráfica. Entonces, pues son ejercicios que pueden variar y a veces es donde ya nos entra la confusión porque tal vez no entendemos qué es la información o de dónde yo voy a obtener este valor. Aquí es más directo porque me lo dan, pero otra opción es que me den la gráfica de la primera derivada. Puedo ver que la imagen de 1 es 2, ¿ok? Y 2 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Listo. F' de 0 es menos 2. Profe, ¿de dónde sacó f' de 1? Dice que la función es derivable en todo R con f' de 1 igual a 2. Ah, ok. No lo había visto yo. Okay. Sí, a veces ya me lo dan así, entonces es más directo, pero otra opción es que venga la gráfica de la primera derivada de la función, porque puede ser que aunque yo no tenga el criterio, lo único que me den es la gráfica de la primera derivada. Entonces ahí tal vez sería evidente que si yo busco el valor en x1, puedo ver que su imagen es 2. ¿Ok? ¿Alguien por ahí le dio 1? Estoy revisando lo que me envió. Puede ser un error a la hora de haber simplificado, entonces no hace falta haber hecho toda la simplificación. Lo que sí estoy viendo, vamos a ver. X más 1. Puede ser que haya sido un error a la hora de derivar. Porque al final llegó que eso era 1. Pero también veo que dejó perdido el f'. Entonces se le olvidó ahí aplicar la regla de la cadena. Entonces, si tenían algún error ahí, tal vez me podrían decir si no les quedó claro alguno de los pasos que aplicamos. ¿Todo les quedó claro? ¿O hay algo que no les queda todavía claro? Ok. Vamos a continuar. Vamos ahora con las derivadas de orden superior. Derivada de orden superior, pues ya no voy a tener solo una derivada, sino que voy a tener más de una derivada. Entonces, si yo tengo la primera derivada, para algunos valores de x en el dominio de la función, entonces,
Si yo derivo la primera derivada, lo que voy a obtener es la segunda derivada, ¿ok? Entonces, si yo tengo una función que tiene segunda derivada, yo puedo representarla de distintas formas. Lo más usual es el y'', y la función es y, ¿ok? Con la primera derivada es y', pero cuando tengo la segunda derivada sería colocarle dos comitas, dos, primas, por decirlo así. Si tengo que denotar la derivada de f de x, la primera era f'. Entonces aquí le llamo f'' de x. ¿Okay? Simplemente es agregarle la segunda. Otra forma de representarla es esta de acá. Vamos a ver, voy a ver si lo puedo acercar un poquito más. Vean que es dx al lado y. ¿Qué significa esto? Que derivo la función y con respecto a x. ¿Cuántas veces? 2 veces. Otra notación es esta, es la segunda derivada de la función y con respecto a x. Siempre tengo que indicarle el cuadrado a esta de acá. Vean aquí esta otra, la segunda derivada de la función con respecto a x. ¿Ok? Ahora, si yo empiezo a sacarle más derivadas, tercera derivada, cuarta, quinta y así sucesivamente, entonces vean que aquí están las notaciones. Tercera derivada de esta forma sería con 3 rayitas, o así. Vean que esta es la más complicada a veces de entender, es la tercera derivada de la función y con respecto a x, pero también hay que agregarle el 3. De la cuarta derivada en adelante ya no vamos a estar agregando ese montón de rayitas, no, nada más le indicamos el numerito. Muy importante, ese número debe ir dentro de paréntesis, porque si ustedes lo escriben sin paréntesis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si está sin paréntesis? Parece que el 4 es un exponente de la variable, y no. El 4 representa la cuarta derivada de la función. Entonces, a partir de la cuarta derivada, vamos a colocarlos en estas dos notaciones, dentro de paréntesis los exponentes. Entonces, vean aquí la cuarta derivada sería la cuarta derivada de la función y con respecto a x. Y así sucesivamente hasta la común y muy conocida enésima derivada. ¿Qué quiere decir enésima derivada? Pues que yo puedo derivar esa función n veces, muchas veces, y se representa con una n. De esta notación pues sería así, y de esta otra sería acá. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que calcular la tercera derivada, ¿qué tengo que hacer? Calculo la primera, le calculo la derivada a la primera y ya sería la segunda. Y la tercera derivada sería calcularle la derivada a la segunda. ¿Ok? Entonces, vamos a ir asimilando estos conceptos en estos dos ejercicios para pasar a derivación implícita. Entonces dice, sea g de x igual al logaritmo natural de x más n de x. Dice, determine esa que está ahí. ¿Cuál sería esa derivada? ¿Cuál me pide? Ay, se usan tres cosas. La tercera. La tercera derivada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Habría que encontrar la primera y la segunda. Derivar La 3 veces primera. g, profe. No. Si yo derivo 3, sí te entiendo la idea, pero si yo derivo 3 veces g, me da siempre la misma. No sé si me doy a entender. Si yo derivo g 3 veces, pues en las 3 ocasiones que la derivo, me da lo mismo. Pero sí te entendí la idea, es ir derivando las que voy obteniendo hasta la tercera. Entonces, vean la primera derivada. ¿Cuál sería la derivada de g? Sería la derivada del logaritmo natural más la derivada del seno. Exactamente. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 entre x. 1 sobre x. 1 entre x, muy bien. ¿Y la derivada de c? Coseno. Coseno.
cos de x. Y listo. ¿Cuál es la segunda derivada? ¿A quién debo derivar? Eso que obtuvimos. A G'. Esta que obtuvimos. Exacto, que prima. Yo derivo esta, pues tendría la segunda derivada. Me queda que g' de x es. Y ahora tengo que derivar esta, pero antes de derivarla voy a transformarla un poquito. ¿Por qué? Porque 1 entre x, lo más fácil es, recuerden, expresar este tipo de funciones. Por ejemplo, aquí, como x a la menos 1. ¿Está bien? Porque esta así como está, no está en la tabla. ¿Sí se acuerdan? Tuvo la x y el exponente que es 1 ahora queda negativo. Entonces, la derivada de esta sería menos x a la menos 2. Sí. Sí, profe. Y Sí. la derivada del coseno es menos n de x. Menos. Sí. Entonces, la voy a dejar así para efectos de la que sigue, pero si ustedes quisieran simplificar esa un poquito más, sería menos 1, y vean que el x a la menos 2 lo que hago es que lo bajo, pero ahora el exponente queda positivo. ¿Ok? Entonces ya eso sí, yo lo expreso ya totalmente simplificado. Voy a obtener ahora la tercera derivada. ¿Cómo saco la tercera derivada? Derivando la Profe, segunda. Derivando G2'. Exacto. Entonces voy a tomar esta para derivarla, ¿verdad? Porque es más fácil, ya está transformada. ¿Cómo me quedaría? Vean que es, el menos se queda Cos de ahí. x a la menos 3. Exactamente. Vean que cuando yo bajo multiplicar a menos 2 con menos 1 se me vuelve positivo. Entonces es 2x y si le resto 1 al menos 2, eso es menos 3. Menos 2 menos 1 es menos 3. Menos, ¿y cuál es la derivada de sen? Menos coseno, profe. Coseno. Coseno, profe. Entonces ahí quedaría menos coseno de x. Vean que este menos lo copié de aquí y la derivada de sen es cos de x. Y listo, esa es la tercera derivada. ¿Está bien? ¿Les quedó claro? profe, ¿Alguien iba a preguntarme algo? ¿O me sí, dijo yo. que sí? Dime. Es que cuando estaba el 1 sobre X, no hice como Ajá. ese cambio, pero tipo, no sé por qué me puse a aplicarle nada más como la derivación El cociente. de cociente, entonces fue como el primero derivado por, y se canceló Ajá. igual, y me dio lo mismo. Sí, sí. Entonces, ¿Qué te quedó? menos 1 sobre 2X, sobre X2. O sea, que fue como, como ya cambiado después de que quedara menos Ah, menos sí, 1 por sí, 2. sí. Ajá, Es ajá. es una forma de hacerla. Cuando tienen esto, pues lo único que pueden hacer es la regla del cociente, pero siempre se les va a cancelar la primera parte por derivar una constante, Por derivar una constante, ajá. sí, pero sí van a llegar al resultado correcto. Solo que lo más fácil es Sí, subir creo que la sí, más variable fácil. y sí, que no aplicar ahí la regla del cociente, pero sí, sí es válido. Ujú. Ok, y vamos con la otra. Tengo que obtener aquí la segunda derivada. Entonces, voy a obtener la primera, que sería m' de x. Dime. Antes de continuar, ¿puedo ver un poquito más la respuesta del último? Al final ya de la tercera derivada de G. Ahí, Ujú. Ok. me avisas. Esta se Ok. puede simplificar un poquito más. Y ahí, si la simplifican, sería pasar el x a la 3 al denominador, pero ya positivo. Vean que x a la 3 está arriba, negativo. Ahora lo puedo dejar abajo, pero positivo. Y ya. Ok, ok, profe. Gracias. Ujú. Con gusto. ¿Cuál es la primera derivada de m? 2 elevado a la coseno de x por el logaritmo natural de 2
Exacto. y Vean que luego esta es veríamos el a la coseno. X. Exactamente. Sería 2 a la coseno de X por el logaritmo natural de 2. Ay, eso queda abajo. Por logaritmo natural de 2. Esa es la derivada del 2. Ahora derivo coseno con la regla de la cadena. La regla de la derivada de coseno es menos sen de X. ¿Sí, listo? Esa es la primera derivada. Ahora, para obtener la segunda derivada, ahí es donde sí es importante estar simplificando estas expresiones, porque si no me queda algo desastroso como para derivar. Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer? Como todos son multiplicaciones, menos 1 por este número, yo sé que eso es menos logaritmo natural de 2, y eso es una constante. Entonces, la voy a dejar aquí, menos logaritmo natural de 2. Entonces, aquí es para ahora identificar que esto es una constante y que solo debería mantenerla afuera y derivar esto de adentro. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Para la segunda derivada, la segunda derivada de X sería, dejo la constante fuera. ¿Ok? Voy a poner este paréntesis para distinguir lo otro. Ahora sí, derivo esto, pero aquí hay dos funciones. Algo elevado al algo y sen de X. Entonces, bueno, voy a derivar la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces aquí sería 2 a la coseno de X por logaritmo natural de 2. Esta es la derivada de la primera. Y la derivada de coseno es menos c. Ahí estaríamos con la primera, ¿verdad? Vean qué es eso por la derivada de la segunda, por la segunda sin derivar. Así. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, o sea, la derivada de sin es coseno. Si alguien quiere simplificar esto más, bueno, ¿qué puede hacer? Vean que aquí les está quedando menos sen por sen, entonces, vean que este menos y esto es una constante, entonces eso puede quedar aquí. Menos logaritmo natural de 2, y sen por sen es sen al cuadrado. Entonces queda así. Ya así, lo más simplificado sería así. O, pues otra opción es, sacan el 2 a la cos de X a factor común y quedan lo de adentro, pero no es necesario, ya con esto es suficiente, ¿ok? Entonces, ¿les quedó claro? Ya esa sería la segunda. Profe, una duda, ¿por qué fue menos en? Aquí. Ok, vea qué sería. La derivada de este es a la esto por la derivada de coseno. Entonces, ve que la derivada de 2 a la cos de X es 2 a la coseno de X por el logaritmo natural de 2. Esa es la derivada apenas de la parte del 2. Ahora, con regla de la cadena debo derivar el coseno también. Y entonces por la derivada de coseno es menos seno. Ah, sí, sí. Gracias, profe. Con gusto. Y ya luego le multiplica la segunda sin derivar. Ahora sí. Entonces esa sería aquí. Ahí estaríamos con esa parte. Pues, ¿tienen alguna duda? Ok, entonces ahora sí, para terminar, vamos con derivación implícita. Ok. Primero tengo que saber qué es una función implícita. Una función está en forma implícita si está de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una función donde tengo totalmente despejada la variable
dependiente. Entonces, veamos acá. Y es igual a x a la 2 más 7. Aquí esto es x a la 2 más 7 sobre el logaritmo natural de x más 1. ¿Ok? Esta sería la explícita, perdón. Cuando ustedes tienen una función de este tipo, vean que la variable dependiente está totalmente despejada. Ustedes dicen, bueno, y es una variable. Y esa es una función que está dada por su variable independiente, x. ¿Ok? Vean esta. Su variable independiente es w. Entonces, vean que aquí sería e a la w por w a la 2 más 3. No está dentro otra variable involucrada. ¿Ok? Esas son funciones dadas en su forma explícita, que son las que hemos venido trabajando. No hemos visto más variables involucradas. Entonces, voy a agregar esto aquí. Y voy a dejarlo así. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es lo que me interesa a mí? Ya estas funciones yo sé cómo derivarlas. Y estas funciones explícitas se derivan utilizando normal las reglas de derivadas. Pero ahora ya nos hicimos un poquito más grandes y ya no vamos a trabajar solo con funciones que tienen una sola variable. Ya vamos a ver una función que depende de varias variables. ¿Ok? De momento vamos a estar trabajando únicamente con dos variables, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean una función y esa función depende de esas dos variables y están involucradas en la ecuación, que me faltó agregarle, voy a agregarle uno, y ya están involucradas en una ecuación, entonces no sé si pueden ver que no es tan fácil despejar alguna de ellas. Vean que no están totalmente despejadas. X a la 2 más y a la 2 menos 4 igual a 0. ¿Se puede despejar? Sí, pero lo ideal es que ya me la den totalmente despejada y aquí no es así. Vean esta de acá, x a la 3 más 4y a la 2 menos 27 igual a y a la 4. Vean esta otra, x a la 3 es igual a y menos x a la 2. O esta otra de acá. Entonces, no sé si les queda claro que estas ya son implícitas, porque no puedo ver bien el despeje de la variable dependiente, de la función en sí. Si ven la diferencia entre la explícita y la implícita. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, vamos a estar derivando este tipo de funciones. La idea es que cuando yo voy a derivarlas, voy a aplicar las mismas reglas de derivación que ya conozco. Si tengo, por ejemplo, x por y, yo voy a derivar eso, pero como es una multiplicación, también tengo que aplicar la regla del producto, porque son como dos expresiones aparte, ¿ok? Como dos funciones entre sí. Entonces, yo puedo derivarla sin necesidad de despejar la variable y, que lo usual es verla como la variable dependiente. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar ambos miembros de la ecuación con respecto a la variable independiente. Y al final vamos a despejar quién es esa derivada. Entonces, ya para terminar, vean acá. Dice, en la ecuación x a la 2 más y a la 2 igual a 1, y define a x implícitamente. Dice, determine y'. Entonces, ustedes dicen, pero con respecto a quién tengo que derivar, bueno, tengo dos variables x y y. Vean que aquí tengo y'. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable dependiente va a ser y. O sea, tengo que derivar con respecto a x. Entonces, vamos a derivar en ambos lados de la igualdad. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? 2x. 2x. Y aquí lo dejo así como está porque esa es la variable independiente. Más, ¿cuál es la derivada de y a la 2? Vean que es una variable cualquiera con exponente 2. Aplico las mismas reglas. 2y por y prima. Exacto, vean que sería 2y, pero como me piden y', es porque y es la variable dependiente. Entonces,
Cada vez que derivemos algo que tenga la variable dependiente, cuando terminamos de derivar, le agregamos el y'. ¿Ok? Ya hicimos lo de la izquierda. Vamos con lo de la derecha. Igual, ¿y cuál es la derivada de 1? 0. 0. Y listo. ¿Qué hacemos? Como me piden y', pues voy a despejarla y listo. Entonces hacemos el despeje que ya sabemos hacer. Voy a pasar el 2x a restar. Ustedes la despejan como gusten. Yo voy a pasar el 2x a restar. Aquí me queda 2y'. Y si quiero despejar y', pues tengo que pasar el 2y a dividir. Nada más ahí, pues sí tendría que tener en cuenta que y no puede ser 0. ¿Ok? Cuando pasamos. Ahí hay que tener cuidado con esa aclaración. Entonces, 2 entre y, pero siempre y cuando y sea distinto de 0. Entonces lo indico. Porque aquí no me dicen nada de quién es y. Entonces, cuando no nos dicen nada, sí vamos a aclarar que el y no puede ser 0, en este caso porque está en el denominador. ¿Ok? Y listo. Y' sería menos 2x sobre 2y. Si ustedes lo simplifican, esto es menos x sobre y. Se cancela el 2. ¿Está bien? Ya vamos a terminar. Vamos a agregar el cuadro de texto acá. Voy a agregar esto aquí dentro. ¿Tienen alguna duda? Cuando yo paso a dividir es donde voy a indicar que esa expresión debe ser distinta de 0. Ustedes dicen de una vez 2y, sí, 2y debe ser distinta de 0. Es lo mismo que y sea distinto de 0. ¿Ok? No tomo en cuenta el 2 porque yo sé que 2 no es 0, entonces ese no me afecta en nada. Vamos con el otro. Dice, en la ecuación x a la 3, bueno, toda esa que está acá, y define a x implícitamente, entonces y es la función. O sea, cuando yo voy a derivar y, agrego el y'. Dice, determine y'. Entonces, voy a derivar esto. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a agregar aquí. ¿Cuál sería la derivada de x a la 3? 3x a la 2. 3x a la 2. Entonces, listo, y ahí estaría esa parte. ¿Cuál es la derivada de más 4xy a la 2? ¿Qué tengo que hacer ahí? Saco la constante y vean que x por y a la 2 son dos variables, son dos funciones, entonces tengo que aplicar la regla del producto. Entonces, mucho cuidado. La derivada de la primera es la derivada de x, ¿eso cuánto me da? 1. 1. Por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la segunda? 2y'. 2y, y'. ¿Sí? Y listo. Menos. ¿Cuál es la derivada de y a la 4? 4y, 3y'. 4y a la 3, y'. La derivada de menos 27 0. es 0, entonces pues agregaría más 0 igual y la derivada de 0 es 0. Pero esto no es necesario agregar. Voy a simplificar porque me piden y', ¿verdad? Tengo que despejarle. Entonces aquí distribuyo el 4. Entonces sería 4y a la 2 más 4 por 2, 8, xy, y'. Sí. 4 por 1, 4, y a la 2. Y aquí sería 4 por 2, 8. X, y'. ¿Ok? Cuando me quedan varias y' de por medio,
lo que voy a hacer es como cuando despejamos una función lineal. Cuando en una ecuación lineal, recuerden que siempre dejamos las letras de un lado y lo que no tenía letras del otro. En este caso, dejo lo que tiene el y' de un lado de la igualdad y lo demás me lo voy a llevar al otro lado. Entonces, esto es igual a ¿quién? Pues tengo que llevarme esto a restar. Entonces sería menos 3x a la 2 menos 4y a la 2. Sí. Saco en la izquierda siempre el y' a factor común. Entonces ya lo quito de acá. Lo quito de acá. ¿Ok? Y el último paso sería pasar esto a dividir. Entonces ya ahí tendríamos listo quién es el y'. Tengo que indicar que esa expresión que voy a pasar a dividir debe ser distinta de c. ¿Ok? Que no se les olvide. Entonces aquí me quedaría esto, lo paso a dividir, 8xy menos 4y a la 3. Y tengo que indicar que esto de abajo debe ser diferente de 0. Porque si esto es 0, eso se indetermina. Entonces así lo indicamos. Eso debe ser distinto de 0. Cada vez que pasamos algo a dividir y tiene variables, hay que hacer la aclaración. ¿Okay? Sí. Determinemos aquí, dice, determine de y sobre dx. Vean que en este caso, pues es lo mismo, me piden la primera derivada de la función. ¿Cómo sé yo en esta notación a quién derivo con respecto a quién? Aquí ya me lo dice, pero si esto no estuviera, con solo la simbología de la derivada debo darme cuenta, porque esto significa derivar y con respecto a x. Derivo a y con respecto a x. Entonces, ¿cómo me quedaría ahí? Esa derivada. Derivo lo de la izquierda. ¿Cuál es la derivada de la izquierda? E a la xy por y'. Ok, vean que esta es la derivada de la cadena. La derivada de e a la xy es e a la xy por la derivada del exponente. En el exponente es donde debo aplicar esa derivación implícita. Entonces vean que sería la derivada, ahora voy a derivar el x por y. La derivada de x es 1 por y sin derivar. Más x sin derivar y por la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? 1 por y'. Sí. O solo indican el y'. Yo voy a derivar y, la derivada de y es 1. Pero como es y, debo agregarle el y'. Y vean que ya derivé la parte de la izquierda. Igual, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1. Y la derivada de y. El 1. Y a la 0. ¿Cuál es la derivada de y? Vean que a veces nos confundimos porque es otra letra, pero la derivada de x es 1 porque es la constante. Lo mismo aplica para y. Es 1, pero como esa es la función, entonces me tengo que indicar el y'. ¿Está bien? Este 1 no hace falta agregarlo porque la derivada de y es y'. Si simplificamos esto sería, voy a distribuirlo. E a la x por y.
Ven que sea la X por 1Y, sea la X por Y, más E a la XY por XY', igual a eso. Vean que distribuye L a la XY por Y y L a la XY por eso. Luego, dejo de un lado todo lo que tiene las Y' y dejo del otro lo que no tiene Y'. Entonces sería Y' y tengo que pasar esta a restar porque esa es la que tiene el Y'. Y aquí dejo esta de acá y me tengo que traer el 1 a restar. Aquí estoy despejando al otro lado. Saco aquí el Y' a factor común y me queda aquí 1 menos E a la esa expresión. Y listo. El Y', esto va a pasar al otro lado a dividir. ¿Ok? Ya ahorita se nos va a cerrar la sesión. Entonces, si se nos cierra, yo les envío este otro para que lo hagan después de práctica y me lo envíen. Aquí les piden la segunda derivada. Entonces, esto sobre esto igual a Y'. ¿Ok? Entonces, esa sería la primera derivada. De Y sobre X es esto mismo. Y'. Es la misma notación. Es lo mismo, pero en notación distinta. ¿Ok? Igual hay que indicar que esto debe ser distinto de 0, el denominador. Entonces, hacen este ejercicio. Si gusta, me lo envían para yo revisarlo. Si no, no es necesario. Pero sí que vayan practicando ya derivación implícita. ¿Ok? Y eso sería todo por hoy. Que estén muy bien, chicos y chicas. Gracias, profe. Gracias.